Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Claudia García. Este video es sobre la materia álgebra lineal y el tema que vamos a abordar el día de hoy son los números complejos. Los temas que se tocarán en este video son definición y origen de los números complejos, operaciones básicas con números complejos, potencia y módulo o valor absoluto, forma polar y exponencial, y por último, ecuaciones polinómicas. El origen. Solo en el siglo XVI, en relación con la resolución algebraica de las ecuaciones cúbicas, Henri von Belli en 1572 se apartó del tratamiento de los números imaginarios como misteriosos o absurdos y elaboró las reglas de las operaciones aritméticas con los números imaginarios. Estos números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno de tipo imaginario. Como podemos ver en la imagen, estos números complejos no podían tener solución cuando teníamos una ecuación del tipo como se muestra en la imagen, x al cuadrado más 1 es igual a 0, porque nuestra respuesta era raíz cuadrada de un número negativo, en este caso menos 1. Entonces es que se llega a denominar al número imaginario como raíz de menos 1. Vamos a comenzar con algunas operaciones básicas explicando primero el número complejo. Un número complejo z es la suma de un número real a más un número real b multiplicado por la unidad imaginaria. Y lo encontramos expresado de la forma z es igual a más b por i. Esta es la conocida como binómica. El conjunto de todos los números de estos números complejos se va a representar por la letra C. El número real A se llama la parte real del complejo Z y el número real B se llama parte imaginaria de Z. Dado que hemos definido un número complejo como un par ordenado de números reales, es natural interpretarlo como un punto en el plano. En el eje de las abscisas, vamos a llamarlo eje real, ubicaremos los complejos de la parte imaginaria nulas, es decir, donde no hay números imaginarios. Y en el eje de las ordenadas, el eje lo llamaremos eje imaginario, ubicaremos los números imaginarios puros. Como podemos ver en la imagen, tenemos el eje de las abscisas como eje real y el eje de las ordenadas como eje imaginario. Si localizamos el punto 3 más i, vamos a encontrar que tenemos 3, que significa que es la parte real en el eje real, y 1, que es la parte imaginaria de nuestro punto. Las operaciones básicas que podemos realizar son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números complejos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a iniciar explicando 4 breves ejemplos de lo que son las operaciones básicas de los números complejos, como es la suma, la resta, multiplicación y la división. Iniciando con la suma, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la parte real del número complejo y cuál es la imaginaria. En este caso, vamos a ubicar que el número 4 del primer número complejo es la parte real. Del segundo número complejo igual tenemos un 4. Y en la parte imaginaria del primer número complejo tenemos al 5. Y en el segundo número tenemos al 6 como el número
imaginario. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los números reales con los números reales y la parte real con la parte real del siguiente número complejo y la parte imaginaria con la parte imaginaria del siguiente número complejo. Por lo que sumamos 4 más 4 es igual a 8 y sumamos 5 más 6 que es igual a 11. Esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria del resultado de nuestro número complejo. Entonces nos quedaría 8 más la parte imaginaria que es 11 y este es nuestro resultado. Para la resta, seguimos los principios básicos, vamos a restar números reales y vamos a restar números imaginarios. Entonces identificamos número real, número real, número imaginario y número imaginario. Vamos a sumar o restar dependiendo de los signos que tengamos. Sería la parte real 3, pero lo que hacemos aquí para hacerlo más sencillo es eliminar este paréntesis. Entonces quedaría 3 menos 2i, que es la primera parte, y hacemos, y multiplicamos los signos, quedaría menos 4 y menos 6i. Entonces sí, ahora sí podemos, vamos a sumar o restar dependiendo de los signos, la parte real y la parte imaginaria. Quedaría 3 menos 4 es igual a menos 1 y la parte imaginaria menos 2 menos 6 es igual a menos 8. Esta es nuestra parte real, nuestra parte imaginaria, por lo tanto nos quedaría menos 1 menos 8i. Y este es nuestro resultado. Para la multiplicación, vamos a proceder como normalmente lo hacemos cuando tenemos es una multiplicación como lo hacemos con los polinomios. Vamos a multiplicar 3 por menos 1, 3 por 3i, después 2i por menos 1 y 2i por 3i. Vamos a indicarlos. Este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces 3 por menos 1, menos 3. Ahora 3 por 3 más 3 por 3, 9i, más 2 por menos 1, menos 2, y más 2 por 2i más por 3i, 6i cuadrada. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ir eliminando. Vamos 6i al cuadrado,
se queda como 2i más 9i menos 2i menos 3 es igual a estos dos, se restan, nos queda 7, 6i al cuadrado menos 7i y menos 3. Ahora, ahí todavía no llegamos al tema, pero vamos a ver que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, aquí solamente nos va a restar sustituir este i al cuadrado. 6 por menos 1 menos 7i menos 3 es igual a, este es menos 6, menos 7i menos 3, este con este se suman y nos va a quedar menos 9 menos 7i. Y este es nuestro resultado. Ahora, para el ejemplo de la división tenemos 1 más i sobre menos 1 más i. Hay diferentes métodos para hacer la solución, solamente que en este caso vamos a utilizar el de multiplicarlo por el conjugado del denominador. En este caso vamos a multiplicar ese conjugado tanto por el numerador como por el denominador. Por lo tanto, quedaría 1 más i por menos 1 menos i sobre menos 1 más i por menos 1 menos i. Al hacer esta multiplicación, sabemos que cuando multiplicamos por los conjugados, en la parte de arriba nos quedaría menos 1 menos i menos i al cuadrado. Y en la parte de abajo quedaría 1 menos 1 menos i al cuadrado. Ahora, vamos a ir simplificando. Tenemos que menos 1 menos 2i menos i al cuadrado sobre 1 menos i al cuadrado. Ahora ya sabemos entonces que el i al cuadrado es igual a menos 1. Siempre hay que recordarlo. En este caso vamos a sustituir menos 1 menos 2i menos 1 sobre 1 menos 1. Y esto es igual a menos 1 menos 1 más 1 sobre 2. Y nos queda al final menos 2 menos por i sobre 2. Y nuestro resultado, se van estos dos, es menos i. Y así nos queda el... Me disculpa, el resultado de la multiplicación, en lugar de ser menos 7, es 7, más 7. Ok, si pasamos a nuestro siguiente tema, potencia i. La potencia de la unidad imaginaria tiene un comportamiento cíclico, como veremos a continuación, donde i elevado a la 0 es igual a 1, i elevado a la 1 es igual a i elevado al cuadrado es igual a menos 1,
y elevado al cubo es igual, si lo desglosamos, y al cuadrado por y, donde ya sabemos cuál es el valor de 1 al cuadrado, entonces multiplicaríamos menos 1 por i, nos queda menos i. Hacemos lo mismo con el i a la cuarta, i a la quinta y así sucesivamente. El módulo de un número complejo es el módulo de un vector determinado por el origen de coordenadas y su efigie se designa por módulo z. Si tenemos un número complejo dado de la forma binómica, vamos a encontrar que la fórmula para encontrar el módulo es r es igual a módulo de z es igual a la raíz cuadrada de la suma de la parte de la suma de los cuadrados de la parte real más la parte imaginaria, denominados en este caso por a como una parte real y b como la parte imaginaria. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a ver un breve ejemplo de lo que es potencia I y su módulo o valor absoluto. Rápidamente vamos a dar un repaso de lo que es la potencia de la unidad imaginaria. ¿Cómo es que sale? Si nosotros tenemos I elevado a la 0, esto será igual a 1. Como sabemos, cualquier número elevado a la 0 potencia, su resultado es 1. Y elevado, a la 1 es igual a I, y sabemos que la unidad imaginaria es raíz cuadrada de menos 1. Y al cuadrado, si nosotros elevamos al cuadrado la raíz cuadrada de menos 1, tendremos que la raíz y la potencia se anulan y tenemos menos 1. Ahora, y al cubo, ya sabemos que si dividimos o separamos la multiplicación de i al cuadrado por i, tendremos i al cubo. Como ya tenemos el resultado de i al cuadrado, podemos sustituirlo menos 1 por i, y nuestro resultado de i al cubo sería menos i. Hacemos lo mismo para i a la cuarta. Lo separamos en una multiplicación de i al cuadrado por i al cuadrado, de la cual ya sabemos su resultado es menos 1 por menos 1, y a la cuarta es igual a 4. Y así sucesivamente, es por eso que decimos que es cíclico. Ahora, queremos encontrar el módulo. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos un número complejo. Z es igual a 3 menos 4i. Sabemos que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de la suma del número real más el número imaginario. El número real elevado al cuadrado más el número imaginario elevado al cuadrado. En este caso, identificamos en el número complejo la parte real y la parte imaginaria. Ahora sí podemos proceder a sustituir en la fórmula de módulo de z. Tendríamos que esto es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y sacamos su raíz cuadrada. Es igual a 9 más 16 es igual a raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, el módulo de z es igual a 5. Y este es nuestro módulo. Ahora, geométricamente,
si representamos el número complejo, lo podemos entender tanto como un punto en el plano o como un vector. En este caso lo vamos a representar como un vector. Si lo graficamos, nos quedaría que 3 es la parte real, es decir, vendría siendo en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas vamos a marcar nuestro número imaginario, que es 4. Entonces, nuestro vector vendría siendo este, 3 menos 4 y. Ahora, si lo vemos como si estuviéramos dibujando un triángulo rectángulo, podemos encontrar su hipotenusa, que vendría siendo el segmento que hemos dibujado. ¿Y a cuánto equivale en distancia este segmento? Lo podemos hacer a través del teorema de Pitágoras, que nos indica que el cuadrado de sus lados, la suma del cuadrado de los lados, es igual al cuadrado de su hipotenusa. Si nosotros sustituyéramos y esta vendría siendo C, aquí tendríamos un lado que mide 4, aquí tendríamos otro lado que mide 3, C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Obtenemos lo mismo que tendríamos aquí, 25 C al cuadrado, y si eliminamos a este le sacamos raíz, tendríamos que 5. Entonces nos damos cuenta que la distancia de C es el módulo de Z del número complejo 3 menos 4i. Nuestro siguiente tema es forma polar y la forma exponencial de los números complejos. Cuando hablamos de la forma polar de un número complejo, nos referimos a un segmento de recta que está ubicado en un plano rectangular. Este segmento tiene dos características importantes. Tiene un ángulo medido desde el eje horizontal positivo, siempre va a ser desde el eje de los reales positivo hacia el segmento de la recta. Y también se tiene que el segmento de recta tiene una longitud, tal y como se muestra en la siguiente figura, que es esta línea azul. La distancia del segmento de recta se calcula igual que el módulo de número complejo expresado en forma rectangular. Esto ya lo vimos en el ejemplo pasado, donde r es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los números reales más los imaginarios. Mientras que el ángulo lo obtenemos como tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, es decir, el número imaginario sobre el número real. Nos da como resultado que es la inversa tangente o arco tangente de la división del número imaginario sobre el número real. La forma polar la vamos a encontrar expresada de la siguiente forma: z es igual a r por el ángulo. Veamos unos ejemplos. Pues bueno, vamos a ver el ejemplo de operaciones en la forma polar. Sabemos que la forma polar se representa, como ya vimos, por z es igual a el módulo por el ángulo.
Estamos acostumbrados a ver el número complejo de la forma binómica z es igual a a más bi. Cuando lo tenemos de esta forma y lo vamos a pasar a la forma polar, lo único que debemos de hacer es convertirla encontrando su módulo a través de la fórmula que nos dice que hay que sumar los cuadrados del número real y el número imaginario y sacar su raíz cuadrada. Asimismo, requerimos determinar el ángulo y este se saca a través del arco tangente o tangente inversa de A sobre B. Bueno, ahora, suponiendo que ya tenemos nosotros nuestros números complejos en la forma polar, si nosotros queremos realizar una multiplicación, lo que debemos hacer es multiplicar, en este caso, los módulos y se sumarán los argumentos. Tenemos como ejemplo 3 con 45 grados por 2 con 120 grados. Entonces, lo que vamos a multiplicar es 3 por 2 y vamos a sumar 45 más 120. Entonces, tenemos que es 3 por 2 es igual a 6 y 45 más 120 es igual a 165. Y este es nuestro resultado. Para la división, si tenemos dos números complejos expresados de la forma polar, vamos a dividir entonces sus módulos y vamos a restar sus argumentos, siendo siempre que es el que se encuentra como denominador, siempre debe ser diferente de 0. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí es 8 con 135 grados sobre 2 sobre con 120 grados. Vamos a dividir entonces los módulos 8 entre 2 y vamos a restar 135 menos 120 grados. 8 entre 2 es igual a 4 y 135 menos 120 nos queda un ángulo de 15 grados y este es nuestro valor. Perdón. 4 con 15 grados. Ahora tenemos el ejemplo con potenciación. Si tenemos dado un número complejo en la forma polar elevado a la enésima potencia, entonces lo que debemos hacer es elevar el módulo y multiplicar la potencia por el ángulo. Ejemplo, tenemos 4 con 60 grados elevado al cubo. Entonces vamos a elevar al cubo el módulo y vamos a multiplicar la potencia que es 3 por el ángulo. Y nuestra respuesta sería 4 al cubo, 64. 3 por 60 es igual a 180 grados. Y esta es nuestra respuesta.
Ya vimos la forma polar, también existe otra forma de expresar un número complejo que es la forma exponencial, donde el ángulo se mide en radianes. Recuerda que hay una equivalencia entre grados hexagesimales y radianes. Cuando pi sabemos que equivale a 180 grados. La forma exponencial de un número complejo se expresa como r por su base e, el número de Euler, elevado a su ángulo en radianes por el número imaginario. R representa el módulo del número complejo y el ángulo es el ángulo en radianes. Vamos a un ejemplo. Ahora vemos dos breves ejemplos de la forma exponencial. Recordamos que la forma de expresar en forma exponencial es z es igual a r por e elevado al ángulo por i, donde r es el módulo, representa el módulo, e es la base, el número de Euler, y el ángulo va a ser expresado, debe ser expresado en radianes. Ahora, para realizar una multiplicación, utilizamos el mismo desarrollo que utilizamos para la forma polar, es decir, si se va a multiplicar un número complejo en la forma exponencial por otro número complejo en su forma exponencial, lo que vamos a hacer es multiplicar sus módulos y de ahí se multiplicará por su base, que es el número de Euler, y sus ángulos serán sumados y multiplicados por i, como se indica en esta parte. Ok. Ejemplo, 16, tenemos el número 16, elevado a la pi sobre 2 por i multiplicar a 2e elevado a la 3 cuartos de pi por i. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar sus módulos, 16 por 2, y esto multiplicará a la base, que es e, y se suman sus ángulos. Porque antes de sumar sus ángulos tendríamos un medio más 3 cuartos. Esto es igual a 2 más 3 es igual a 5 cuartos de pi. Entonces tendríamos elevado a las 5 cuartos de pi por i. Y nuestra, sería un medio más 3 cuartos es igual a 2 más 3 sobre 4 es igual a 5 cuartos de pi. Ahora, regresando, multiplicamos 16 por 2 es igual a 32 por e, 5 cuartos de pi por i. Y este es nuestro resultado. Ahora, pasamos a la división. Utilizamos el mismo procedimiento que la forma polar, donde los módulos se dividen, la base sí se multiplica por la base, donde sus potencias, es decir, los ángulos se van a restar y se van a multiplicar por i. Ejemplo, 16, los mismos números complejos ahora los vamos a dividir, 16 e, pi entre 2 por i sobre 2e, 3 cuartos de pi por i. Entonces vamos a dividir sus módulos, 16 y 2, y esto lo vamos a multiplicar por su base, que es e, y vamos a restar sus ángulos, es decir,
pi entre 2 menos 3/4 de pi multiplicado por i. Entonces hacemos la resta de fracciones, 1/2 menos 3/4, esto es igual a 4, 4 entre 2, 2 menos 3, es igual a menos 1/4 de pi. Ok, entonces aquí regresamos y hacemos la división del módulo. 16 entre 2 es igual a 8, multiplicado por p elevado a la 1/4 de pi por i. Y esta es es menos, aquí en la resta es menos 1/4 de pi y por lo tanto es menos 1/4 de pi. Esta es nuestra respuesta. Nuestro último tema es ecuaciones polinómicas. Como recordatorio, sabemos que las ecuaciones polinómicas, donde su primer término es un polinomio que tiene una sola incógnita considerando que su grado puede ser cualquier número natural n y el segundo término es 0, puede expresarse de la siguiente manera. a_n por x n más a_n-1 por x n-1 hasta llegar a a0 por x0 es igual a 0. Esta es la forma con números reales, la que conocemos. De forma indistinta usaremos los términos 0 o raíz de un polinomio para los números complejos. En este caso, b de z es igual a an zn más, indefinidamente hasta llegar a a0, con coeficientes reales o complejos para designar a los números complejos. Z0 pertenece siempre a los números complejos que verifican que PZ0 es igual a 0. En este caso hablamos de las soluciones complejas de la ecuación. De acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, las ecuaciones polinómicas del tipo x al cuadrado más 1 es igual a 0, que fueron quienes justificaban la ampliación del conjunto de los números reales, porque esas ecuaciones no tienen solución real, tienen solución solo en el conjunto de los números complejos. Concretamente, esa ecuación tiene como soluciones z1 es igual a i y z2 es igual a menos i, de manera que x al cuadrado más 1 es igual a x menos i por x más i. Vamos a ver un ejemplo, un breve ejemplo para no hacer más tardado este video, donde tenemos la siguiente ecuación: z sobre 3 más i es igual a 2 menos i. Es una ecuación donde tenemos números complejos y vamos a encontrar el valor de z. Este es muy sencillo. Vamos a despejar z y nos quedaría 2 menos i. Pasamos, el número complejo está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando, nos quedaría por 3 más i, esto es igual, eliminamos paréntesis, 6 más 2i menos 3i menos i al cuadrado. Ahora, sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces vamos a sustituir, quedaría 6 menos i menos 1 y esto nos da como resultado 6 más 1 menos i. Y nuestro resultado final sería z es igual a 7 menos 1 y este es el resultado. Muchísimas gracias, es todo por hoy.